¿Alguna vez has sentido que algo no anda bien en tu camino espiritual, pero no puedes identificarlo? Tal vez estés siguiendo los pasos de la fe, pero en el fondo te sientes desconectado. Puede que no seas tú, sino el entorno que rodea tu fe. Hay peligros ocultos en muchos lugares de culto que lentamente agotan tu energía espiritual, sofocan tu conexión con Dios y te dejan preguntándote dónde se ha ido la fe vibrante que alguna vez tuviste. Imagina cómo sería no solo asistir a la iglesia, sino prosperar en tu vida espiritual. Quédate conmigo, porque hoy te guiaré a través de 15 verdades reveladoras sobre estos peligros. Al final, tendrás las herramientas para discernir y tomar acción, para reavivar tu fe y avanzar hacia una relación más profunda y auténtica con Dios. No pierdas esta oportunidad de transformar tu camino espiritual. Suscríbete y comparte tus pensamientos. Juntos, podemos difundir este mensaje y ayudar a otros a renovar su fe. En muchas iglesias, el foco ha pasado de Dios a los líderes carismáticos que dominan el escenario. Este peligroso cambio a menudo comienza sutilmente, cuando las congregaciones depositan una fe excesiva en la personalidad o el carisma de sus líderes en lugar de buscar a Dios directamente. Con el tiempo, estos líderes son elevados a un estatus casi divino, y sus palabras son tratadas como evangelio, incluso cuando se apartan de las Escrituras. Esta es una señal de alerta para cualquier comunidad religiosa, ya que la palabra de Dios nos recuerda en Mateo 6:24 que nadie puede servir a dos señores. Esta inversión de valores conduce a una cultura en la que se aplaude los logros humanos en lugar de la gloria de Dios. Los sermones se centran menos en la cruz y más en la prosperidad financiera, el éxito mundano o el empoderamiento personal. Este cambio aleja a los fieles de la adoración genuina y fomenta una experiencia espiritual superficial. En lugar de predicar el arrepentimiento y la transformación, algunos líderes transmiten mensajes diseñados para agradar y entretener. Esto es como pintar sobre madera podrida. Puede parecer pulida por fuera, pero la estructura se está desmoronando por dentro. En estos entornos, la manipulación emocional es un rasgo característico. Los líderes pueden prometer milagros y bendiciones a cambio de ofrendas o lealtad, lo que crea una fe transaccional que socava la suficiencia de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 enfatiza que solo hay un mediador entre Dios y la humanidad, Jesucristo. Cuando esta verdad se ve eclipsada por los egos humanos, la autenticidad de la fe se erosiona. Cuando una iglesia prioriza las preferencias, gustos y opiniones del líder por sobre las Escrituras, el resultado es una congregación más familiarizada con el estilo de vida del pastor que con la palabra de Dios. Este desequilibrio debilita el fundamento de la comunidad de fe. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos. Sin embargo, en estas iglesias, la Biblia pasa a un segundo plano frente a la agenda del líder. La historia de Herodes en Hechos 12:21-23 sirve como una dura advertencia. Cuando Herodes aceptó la adoración que era para Dios, enfrentó consecuencias inmediatas. Esta historia resalta los peligros de compartir la gloria de Dios. Los líderes que se exaltan a sí mismos y las congregaciones que los idolatran corren el riesgo de sufrir un desastre espiritual. Para identificar si su iglesia está desviándose hacia este error, observe sus frutos. Como dice Mateo 7:20, por sus frutos los conocerán. Si ve divisiones, vanidad e idolatría en lugar de paz, amor y unidad, es una señal de que la iglesia ha perdido el rumbo. La verdadera adoración dirige toda la gloria a Dios, fomentando un espíritu de humildad y reverencia. Si ha experimentado esto o sospecha que sucede en su iglesia, no lo ignore. Ore por sabiduría y discernimiento, y busque una comunidad de fe que coloque a Dios en el trono, donde pertenece. Esta es la base del crecimiento espiritual genuino, y recuperar este enfoque puede transformar su relación con Dios. En el mundo actual, muchas iglesias han reemplazado el mensaje transformador del Evangelio por promesas de riqueza material y éxito. Estas promesas vacías suelen sonar atractivas, pero alejan a los creyentes del verdadero propósito de la fe: el arrepentimiento, la salvación y la transformación. Las Escrituras nos advierten en 2 Timoteo 4:3
que llegará un tiempo en que las personas preferirán las enseñanzas que se ajusten a sus deseos por encima de la sana doctrina. Esto es exactamente lo que vemos en las iglesias que se centran en los logros mundanos en lugar del crecimiento espiritual. Estas promesas suelen adoptar la forma de sermones que evitan verdades difíciles como el pecado, el juicio y la necesidad de la cruz. En cambio, los mensajes se centran en lograr el éxito financiero, vivir una vida sin problemas o cumplir sueños personales. Esto no solo distorsiona el evangelio, sino que también crea falsas expectativas que pueden hacer que los creyentes se sientan desilusionados y alejados de Dios. Otro aspecto perjudicial de este enfoque es la manipulación emocional. Los líderes pueden garantizar bendiciones o milagros a cambio de ofrendas financieras o de una obediencia ciega. Esto reduce la fe a una transacción, convirtiendo la gracia de Dios en una mercancía. Jesús reprendió esta conducta cuando limpió el templo en Mateo 21:13, declarando: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones». Cuando las iglesias descuidan la predicación de la palabra de Dios, la congregación sufre espiritualmente. Sin el alimento de las Escrituras, los creyentes se vuelven vulnerables a las falsas doctrinas y a las ideologías engañosas. El Salmo 119:105 nos recuerda que la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Pero muchas iglesias atenúan esta luz al priorizar los mensajes que nos hacen sentir bien por sobre la verdad bíblica. Esta distorsión del evangelio a menudo conduce a la frustración y la duda. Cuando a los creyentes se les dice que la fidelidad garantiza la prosperidad, pero enfrentan dificultades, pueden cuestionar la bondad de Dios o incluso alejarse de su fe. Sin embargo, la verdad es que Jesús prometió pruebas en Juan 16:33. En este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Para discernir si su iglesia está siguiendo este camino peligroso, pregúntese: ¿la predicación desafía mi corazón y me acerca a Dios, o simplemente me hace sentir cómodo? La verdadera predicación confronta, exhorta y edifica, lo que conduce al crecimiento espiritual y a una fe más profunda. Si reconoces estos patrones en tu iglesia, es hora de reevaluar la situación. Busca una comunidad donde se predique el evangelio en su plenitud y donde el enfoque esté en la gloria de Dios en lugar de los deseos humanos. Este cambio puede reavivar tu fe y fortalecer tu relación con el Señor. El amor por los demás es una piedra angular del cristianismo, pero en algunas iglesias se ha convertido en una mera fachada. Los grandes gestos y los discursos elocuentes sobre el amor y la solidaridad pueden impresionar a la congregación, pero a menudo ocultan una falta de interés genuino por la comunidad. Esta desconexión entre las palabras y las acciones es una señal peligrosa de que una iglesia ha perdido de vista su misión. La Biblia enfatiza claramente la importancia del amor a través de la acción. En 1 Juan 4:20 leemos: «Quien dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues quien no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto». Este pasaje de las Escrituras desafía a las iglesias a examinar si su amor es auténtico o meramente performativo. Un claro ejemplo de este problema son las iglesias que invierten grandes cantidades de dinero en eventos ostentosos, mientras descuidan las necesidades básicas de los pobres, las viudas y los huérfanos. Estos espectáculos pueden atraer grandes multitudes, pero no abordan los problemas más profundos de la comunidad. Jesús mismo fue un modelo de amor genuino, no solo predicando a las masas, sino también sanando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y consolando a los afligidos. Lamentablemente, algunas iglesias realizan actos de bondad solo cuando hay algo que ganar, como mayor influencia o apoyo financiero. Este amor condicional contradice las enseñanzas de 1 Corintios 13, que describe el amor como paciente, bondadoso y desinteresado. El verdadero amor cristiano no busca nada a cambio y refleja la gracia que hemos recibido de Dios. Otra tendencia preocupante es la indiferencia hacia las luchas emocionales y espirituales de los miembros. Muchas personas entran a la iglesia cargando pesadas cargas, solo para ser juzgadas o ignoradas,
en lugar de ser bienvenidas y apoyadas. Esta falta de compasión aleja a las personas de la fe y contrasta marcadamente con el ejemplo de empatía y cuidado de Jesús. En Marcos 6:34, vemos que Jesús se compadeció de las multitudes, porque eran como ovejas sin pastor. Su ministerio se caracterizó por una preocupación genuina por las necesidades espirituales y físicas de quienes lo rodeaban. Las iglesias de hoy deberían seguir este ejemplo, asegurándose de que su amor se extienda más allá de las palabras y se convierta en acciones significativas. Para evaluar si una iglesia verdaderamente practica el amor, considere su impacto en la comunidad que la rodea. La iglesia sirve activamente a los pobres, visita a los enfermos y brinda apoyo a los necesitados. La fe sin obras está muerta, como afirma Santiago 2:26, y una iglesia que descuida a su comunidad no cumple con su misión. Si usted se encuentra en una iglesia donde el amor es meramente una actuación, tal vez sea el momento de buscar una comunidad de fe que encarne el amor de Cristo tanto en palabras como en hechos. El amor genuino transforma vidas y acerca a las personas a Dios, creando un entorno espiritual próspero. El verdadero liderazgo espiritual fomenta la libertad y el crecimiento en Cristo, pero en algunas iglesias los líderes utilizan el miedo y el control para dominar a sus congregaciones. Esto crea un ambiente opresivo donde los creyentes se sienten atrapados en lugar de liberados. En lugar de guiar a las personas hacia una relación personal con Dios, estos líderes imponen reglas extremas, utilizan la culpa y crean una lealtad basada en el miedo. Esta conducta se opone directamente a 2 Corintios 3:17. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En estas iglesias, los sermones pueden centrarse más en el castigo y la obediencia que en el amor y la gracia de Dios. El mensaje se convierte en uno de miedo, lo que crea una cultura de inseguridad espiritual. A los miembros se les recuerda constantemente las consecuencias de abandonar la congregación o cuestionar el liderazgo, lo que fomenta la dependencia de la iglesia en lugar de Cristo. Esta manipulación distorsiona el Evangelio y socava la alegría y la paz que se encuentran en una relación con Dios. Una de las prácticas más preocupantes del liderazgo basado en el miedo es el aislamiento de los miembros. Los líderes pueden desalentar las relaciones fuera de la iglesia, alegando que es para protección espiritual. Sin embargo, esto aísla a las personas de sus familiares y amigos, volviéndolas emocional y espiritualmente dependientes de la iglesia. Esto contradice la enseñanza de Jesús sobre la unidad y el amor. En Juan 8:36, Jesús declara: «Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La verdadera libertad en Cristo implica vivir dentro de los límites de Dios y experimentar su gracia y amor. Sin embargo, el liderazgo basado en el temor reemplaza esta libertad con opresión, creando un sistema en el que los miembros se sienten obligados a seguir las reglas humanas en lugar de la palabra de Dios. Otro aspecto alarmante es el uso de la manipulación emocional durante los sermones. Los líderes pueden infundir miedo advirtiendo de maldiciones, castigos o desgracias para quienes desobedecen o abandonan la iglesia. Este enfoque contradice directamente el mensaje de Romanos 8:15, que nos recuerda que hemos recibido el espíritu de adopción, no de temor. Dios nos llama a acercarnos a Él como un padre amoroso, no como un tirano. El control abusivo también puede manifestarse en la supresión de las preguntas o el disenso. En las iglesias sanas, se fomentan las preguntas y los debates como parte del crecimiento espiritual. Sin embargo, en entornos controladores, los miembros suelen ser silenciados o avergonzados por plantear inquietudes. Esto crea una cultura malsana de obediencia ciega, que sofoca el camino de fe de los creyentes. Para identificar si estás en una iglesia con un liderazgo basado en el miedo, reflexiona sobre tu experiencia espiritual. ¿Sientes alegría, crecimiento y libertad en tu caminar con Dios, o te sientes atrapado y temeroso? El verdadero liderazgo espiritual apunta a la cruz, no al control humano. Busca una iglesia donde se celebre la gracia y la verdad, y donde los líderes te capaciten para acercarte más a Dios. El cristianismo se basa en la palabra de Dios, pero algunas iglesias se desvían de las escrituras incorporando supersticiones y rituales antibíblicos. Estas prácticas pueden parecer inofensivas al principio,
pero en última instancia distorsionan el Evangelio y alejan a los creyentes de la verdad. Jesús advierte en Mateo 15:9: «En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres». Un ejemplo común es la promoción de objetos ungidos, como pañuelos o aceites, que se venden con promesas de bendiciones o protección especiales. Si bien estos artículos pueden brindar una sensación de consuelo, desvían la atención del poder de Dios hacia los objetos físicos. Esta práctica socava la suficiencia de Cristo y trivializa la gracia de Dios, que se da libremente y no está a la venta. Las prácticas supersticiosas a menudo crean una dependencia emocional de los rituales en lugar de fomentar una relación personal con Dios. Los creyentes pueden sentir que necesitan realizar acciones específicas o poseer ciertos objetos para conectarse con Dios. Esto contradice el mensaje de Hebreos 4:16, que nos invita a acercarnos al trono de la gracia de Dios con confianza, sin intermediarios ni condiciones especiales. Algunas iglesias mezclan el cristianismo con prácticas místicas u ocultas, incorporando rituales que no tienen base en las Escrituras. Estas prácticas pueden confundir a los creyentes y diluir el Evangelio. Dios nos llama a adorar en espíritu y en verdad. Juan 4:24. No a depender de tradiciones creadas por el hombre o de elementos místicos. En muchos casos, estos rituales explotan las vulnerabilidades de las personas que enfrentan dificultades. Los líderes pueden prometer milagros a cambio de ofrendas financieras o la participación en ceremonias específicas. Esto crea una fe transaccional, donde las bendiciones se consideran recompensas en lugar de regalos de gracia. Isaías 55:1 nos recuerda que Dios nos invita a recibir sus bendiciones libremente, sin costo alguno. Otra preocupación es el énfasis en los rituales externos en lugar de la transformación interna. La fe verdadera produce frutos del Espíritu, como se describe en Gálatas 5:22-23. Pero las prácticas supersticiosas se centran en las acciones externas en lugar de en el cambio del corazón. Esto conduce a una experiencia de fe superficial e ineficaz. Para discernir si su iglesia está involucrada en prácticas supersticiosas, considere si el enfoque está en la palabra de Dios y el Evangelio, o en rituales y objetos. Una iglesia saludable prioriza las Escrituras y fomenta una relación directa y personal con Dios. Si usted se da cuenta de que depende más de los rituales que de la oración y la palabra de Dios, tal vez sea el momento de reevaluar su entorno espiritual. La iglesia debe ser un lugar de unidad y amor, que refleje el cuerpo de Cristo. Sin embargo, muchas congregaciones están plagadas de divisiones internas y luchas de poder, que obstaculizan su misión y dañan su testimonio. 1 Corintios 1:10 insta a los creyentes a estar de acuerdo entre sí y evitar las divisiones, esforzándose por lograr la unidad en pensamiento y propósito. Las divisiones suelen comenzar con desacuerdos menores, pero pueden escalar hasta convertirse en conflictos mayores si no se abordan bíblicamente. Los chismes, el resentimiento y la competencia por la autoridad pueden desgarrar una congregación, reemplazando el espíritu de cooperación por uno de conflicto. Santiago 3:16 advierte: donde hay envidia y ambición egoísta, allí hay perturbación y toda clase de maldad. Un problema común es la formación de camarillas dentro de la iglesia. Estos grupos exclusivos pueden crear sentimientos de exclusión y fomentar una atmósfera competitiva, convirtiendo a la iglesia en un club social en lugar de una comunidad espiritual. La Biblia enseña que todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen el mismo valor y propósito. 1 Corintios 12:25. Pero las luchas de poder a menudo eclipsan esta verdad. En algunos casos, los líderes priorizan sus ambiciones personales por sobre la misión de la iglesia. Cuando el enfoque cambia de difundir el Evangelio a mantener la autoridad o ganar influencia, el mensaje de Cristo se pierde. Esto no solo impide el crecimiento espiritual de la congregación, sino que también aleja a los nuevos creyentes potenciales que buscan un lugar de paz y unidad. Los efectos de las divisiones internas se extienden más allá de los muros de la iglesia. La comunidad circundante, que debería ver la iglesia como un faro de amor y esperanza, en cambio es testigo de peleas y escándalos. Esto daña la reputación de la iglesia y deshonra el nombre de Dios. Jesús dijo en Juan 13:35,
En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Para abordar las divisiones, las iglesias deben priorizar la reconciliación y la humildad. Los líderes deben dar ejemplo de liderazgo servicial, siguiendo el ejemplo de Jesús al lavar los pies de los discípulos. Juan 13, 14, 15. Una cultura de humildad y respeto mutuo fomenta la unidad y fortalece la misión de la iglesia. Si su iglesia se encuentra envuelta en luchas de poder y divisiones, ore por la sanación y busque maneras de promover la unidad. Fomente la comunicación abierta y el enfoque en la misión de Dios, en lugar de en agendas personales. Una iglesia unificada refleja el amor de Dios y brinda un entorno acogedor para el crecimiento espiritual. Una de las señales más claras de una iglesia saludable es la transformación visible en la vida de sus miembros. Cuando esta transformación no se produce, indica que hay un problema más profundo dentro de la iglesia. Romanos 12:2 nos llama a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Pero muchas congregaciones no logran fomentar esta renovación. En algunas iglesias, los sermones y las enseñanzas carecen de profundidad y se centran en el estímulo superficial, en lugar de abordar la esencia del crecimiento espiritual. Si bien los mensajes positivos pueden resultar edificantes, a menudo dejan a los creyentes sin desafíos y estancados en su fe. La verdadera predicación confronta el pecado, inspira el arrepentimiento y alienta la santidad, lo que conduce a un cambio duradero. Otro factor que contribuye es la ausencia de un discipulado auténtico. Muchas iglesias priorizan atraer grandes multitudes en lugar de invertir en el crecimiento espiritual individual. El discipulado requiere caminar junto a otros, enseñándoles a vivir de acuerdo con la palabra de Dios y animándolos a buscar la santidad en todos los aspectos de su vida. Mateo 28:19 nos llama a ser discípulos, no solo conversos. Sin discipulado, los creyentes suelen tener dificultades para aplicar su fe en la vida diaria. Pueden asistir a la iglesia con regularidad, pero no cambiar, y continúan con los mismos patrones de pecado y comportamiento mundano. Esta falta de transformación contradice 2 Corintios 5:17, que declara que todo aquel que está en Cristo es una nueva creación. La presencia del Espíritu Santo es esencial para el crecimiento espiritual, pero algunas iglesias no destacan su papel. Cuando el Espíritu está activo, convence de pecado, guía a los creyentes a la verdad y produce los frutos del Espíritu. Gálatas 5:22-23. Una iglesia que descuida la obra del Espíritu Santo se pierde el poder transformador de Dios. Para discernir si su iglesia está fomentando la transformación espiritual, pregúntese si las enseñanzas lo desafían a acercarse más a Dios y vivir una vida de santidad. ¿Se siente animado a reflexionar, arrepentirse y buscar una relación más profunda con Cristo? Si no es así, tal vez sea el momento de buscar una iglesia que priorice el crecimiento espiritual. La transformación es el sello distintivo de la verdadera fe. Una iglesia que fomenta este cambio crea una comunidad vibrante y próspera, donde los miembros crecen en amor, santidad y servicio. Este tipo de entorno acerca a las personas a Dios e inspira a otros a buscarlo también. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente seguir a Jesús con todo tu corazón? No se trata solo de asistir a la iglesia o de saber las palabras correctas. Se trata de una vida transformada, un alma que despierta y una fe que se hace más profunda cada día. Imagina ser parte de una comunidad donde eres desafiado, amado y guiado para experimentar a Dios de una manera que lo cambia todo. Eso es lo que nos esforzamos por lograr aquí. Cuando te suscribes a este canal, no solo haces clic en un botón, das un paso hacia un propósito más profundo. Juntos, profundizaremos en la palabra de Dios, descubriremos las verdades que nos liberan y nos animaremos mutuamente a vivir vidas que reflejen verdaderamente a Cristo. Tu camino importa, y tu fe es una luz que el mundo necesita ver. Así que, si sientes ese tirón en tu corazón ahora mismo, no lo ignores. Que este sea el momento en que decidas tomar tu fe en serio. Pulsa el botón de suscripción como símbolo de tu compromiso de crecer, buscar y seguir a Jesús a donde sea que te guíe. No solo te estás uniendo a un canal, te estás uniendo a un movimiento de fe.
Caminemos juntos este camino. En muchas iglesias de hoy, la búsqueda del éxito mundano se ha entrelazado con las enseñanzas espirituales, lo que lleva a los creyentes a equiparar las ganancias materiales con las bendiciones de Dios. Esta mentalidad reduce el Evangelio a una fórmula para la prosperidad financiera, diluyendo su verdadero mensaje de arrepentimiento, humildad y propósito eterno. Si bien Dios bendice a su pueblo, su enfoque está en transformar corazones, no cuentas bancarias. Esta trampa suele comenzar con sermones que enfatizan la realización de sueños, la superación de desafíos y la acumulación de riquezas. Estos mensajes resuenan porque apelan a nuestros deseos naturales, pero no abordan las necesidades más profundas del alma. En Mateo 6:33, Jesús nos recuerda que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pero a muchos se les enseña a buscar el éxito personal como una señal de favor espiritual. Cuando las iglesias priorizan el éxito material, inadvertidamente conducen a sus congregaciones al estancamiento espiritual. La fe se convierte en un medio para un fin, y los creyentes pierden de vista su propósito último: glorificar a Dios y servir a los demás. La Biblia advierte contra esto en 1 Timoteo 6:10, al afirmar: porque raíz de toda clase de males es el amor al dinero. Esta obsesión por el éxito también puede crear una cultura de comparación y competencia dentro de la iglesia. Los miembros pueden medir su fe por el tamaño de sus bendiciones, lo que genera sentimientos de incompetencia u orgullo. En lugar de fomentar la unidad, esta mentalidad genera división y distrae de la verdadera misión de la iglesia. Además, equiparar la riqueza con el favor de Dios corre el riesgo de alejar a quienes tienen dificultades económicas. Jesús ministró constantemente a los pobres y marginados, mostrando que su amor y su gracia no están ligados a las posesiones materiales. En Lucas 12:15, advierte: tengan cuidado y cuídense de toda clase de avaricia. La vida no consiste en la abundancia de bienes. El verdadero propósito divino va más allá del éxito mundano. Se trata de vivir una vida que refleje el carácter de Cristo, priorizando la compasión, la generosidad y la fidelidad por sobre la ambición personal. Cuando las iglesias adoptan esta perspectiva, inspiran a los creyentes a buscar tesoros eternos en lugar de ganancias temporales. Para escapar de esta trampa, los creyentes deben reevaluar sus prioridades. Pregúntese: ¿mi fe está impulsada por el deseo de triunfar o por el deseo de conocer a Dios más profundamente? Elija alinear su vida con los valores de su reino y descubrirá un propósito mucho mayor que todo lo que este mundo puede ofrecer. La oración es una de las herramientas más poderosas que Dios ha dado a su pueblo, pero muchas iglesias y creyentes subestiman su importancia. Cuando la oración se convierte en un ritual en lugar de una conexión sincera con Dios, pierde su poder transformador. Este descuido no solo debilita la fe personal, sino que también limita el crecimiento espiritual de toda la comunidad de la iglesia. En Mateo 21:22, Jesús dice: si creen, todo lo que pidan en oración lo recibirán. Esta promesa resalta el papel vital que tiene la oración llena de fe en la vida del creyente. Sin embargo, algunas iglesias tratan la oración como una actividad secundaria, reservándola para emergencias o eventos especiales, en lugar de convertirla en un elemento central de sus prácticas espirituales. Sin una base sólida de oración, los creyentes a menudo tienen dificultades para discernir la voluntad de Dios y enfrentan desafíos por sí solos. La oración no se trata solo de pedir bendiciones, se trata de rendirse al plan de Dios, buscar su guía y profundizar su relación con Él. Cuando las iglesias no enseñan ni dan ejemplo de esto, dejan a sus congregaciones espiritualmente vulnerables. Una de las razones de este descuido es el creciente énfasis en la autosuficiencia. En un mundo que valora la independencia, la idea de confiar en Dios a través de la oración puede parecer contracultural. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan repetidamente nuestra dependencia de Él. Filipenses 4:6 insta: no se inquieten por nada, más bien, en toda situación, mediante oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Otro problema es que algunas iglesias se centran más en programas y eventos externos que en cultivar una cultura de oración.
Si bien las actividades y la difusión son importantes, no pueden reemplazar la fortaleza espiritual que proviene de pasar tiempo en la presencia de Dios. Una iglesia que descuida la oración es como una casa construida sobre arena. No puede soportar las tormentas de la vida. La Biblia ofrece innumerables ejemplos del poder de la oración, desde Elías invocando fuego del cielo hasta Pablo, y Silas orando en prisión y presenciando una liberación milagrosa. Estas historias no son solo historia antigua, son recordatorios de lo que Dios puede hacer cuando su pueblo ora con fervor y constancia. Para revivir el poder de la oración en su vida y en su iglesia, comience por convertirla en una prioridad. Reserve un tiempo todos los días para comunicarse con Dios y anime a otros a hacer lo mismo. Como nos recuerda Santiago 5:16, la oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando la oración se convierte en el latido del corazón de una iglesia, libera el poder de Dios y transforma vidas de maneras que ningún esfuerzo humano puede lograr. La guerra espiritual es una realidad que todo cristiano debe afrontar, pero muchas iglesias no capacitan a sus miembros para que se mantengan firmes ante los ataques del enemigo. Este descuido deja a los creyentes desprevenidos, vulnerables e inconscientes de la autoridad que tienen en Cristo para vencer las fuerzas de las tinieblas. Efesios 6:12 nos recuerda, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ignorar esta verdad no hace que la batalla desaparezca, solo deja a los creyentes indefensos. Algunas iglesias evitan enseñar sobre la guerra espiritual porque les parece incómoda o controvertida. Sin embargo, las Escrituras son claras en cuanto a que el diablo es real y trabaja activamente para engañar, dividir y destruir. En 1 Pedro 5:8, se nos advierte que debemos estar alerta y ser sobrios. Vuestro enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Sin una enseñanza adecuada, muchos cristianos desconocen las herramientas que Dios ha provisto para luchar en estas batallas. La armadura de Dios, descrita en Efesios 6:13-18, equipa a los creyentes con la verdad, la justicia, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Estas armas espirituales son esenciales para permanecer firmes frente a la tentación, la duda y el temor. Las iglesias que descuidan este tema corren el riesgo de fomentar una fe pasiva. Los creyentes pueden sentirse derrotados al enfrentar desafíos, sin darse cuenta de que tienen la autoridad en Cristo para vencerlos. Lucas 10:19 nos asegura: les he dado autoridad para pisotear serpientes y escorpiones, y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les hará daño. Enseñar la guerra espiritual también ayuda a los creyentes a reconocer las tácticas del enemigo, como las mentiras, las distracciones y las divisiones. Entender estas estrategias permite a los cristianos mantenerse alertas y resistir las artimañas del diablo. Como instruye Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Para abordar esta brecha, las iglesias deben priorizar la enseñanza sobre la guerra espiritual como parte del discipulado, equipar a los creyentes con las Escrituras, alentarlos a orar por discernimiento y recordarles su identidad y autoridad en Cristo. Cuando los cristianos comprenden la batalla y aceptan el poder de Dios, pueden mantenerse firmes y caminar en victoria. El verdadero discipulado es la piedra angular del crecimiento espiritual, pero muchas iglesias se centran más en la asistencia y los programas que en formar seguidores genuinos de Cristo. Esta negligencia genera una fe superficial que deja a los creyentes sin las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos de la vida o para compartir el Evangelio de manera eficaz. El discipulado no es opcional, es el corazón mismo de la Gran Comisión. En Mateo 28:19-20, Jesús ordena: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. El discipulado implica caminar junto a otros, enseñándoles a vivir conforme a la palabra de Dios y a crecer en la fe y la santidad. Sin embargo, en muchas iglesias, este proceso vital
ha sido reemplazado por un compromiso superficial. Un problema importante es el énfasis en el crecimiento numérico por sobre el crecimiento espiritual. Si bien el aumento de la asistencia puede ser una señal de éxito, nunca debe eclipsar la importancia de profundizar la fe. Una congregación grande con poco discipulado es como un árbol con raíces poco profundas. Puede parecer impresionante, pero no puede soportar tormentas. El discipulado requiere intencionalidad e inversión. Va más allá de los sermones y los estudios bíblicos, e implica relaciones personales, mentoría y rendición de cuentas. Jesús lo demostró al pasar tiempo con sus discípulos, enseñándoles, corrigiéndolos y mostrándoles cómo vivir. Sin este nivel de compromiso, los creyentes suelen tener dificultades para aplicar su fe en la vida diaria. Otro desafío es la idea errónea de que el discipulado es solo para pastores o líderes. Todo creyente está llamado a ser discípulos, independientemente de su papel en la iglesia. Efesios 4:12 enfatiza que los líderes de la iglesia tienen el deber de capacitar a los santos para las obras de servicio, permitiendo que todo el cuerpo de Cristo crezca y madure. Las iglesias que descuidan el discipulado suelen producir creyentes pasivos en lugar de activos en su fe. Pueden asistir a los servicios pero carecen de la confianza o el conocimiento para compartir el evangelio, servir a los demás o vivir su fe con valentía. Esto conduce a un entorno espiritual estancado donde el crecimiento es limitado. Para revivir el verdadero discipulado, las iglesias deben crear oportunidades para la mentoría, grupos pequeños y relaciones personales. Animar a los miembros a que se involucren en el camino espiritual de los demás y brindarles recursos que los ayuden a crecer en su comprensión de las Escrituras. Como dice Proverbios 27:17, el hierro se afila con el hierro y el hombre afila al hombre. Una cultura de discipulado transforma no solo a las personas, sino a comunidades enteras, lo que genera un impacto espiritual duradero. El Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana, pero en muchas iglesias su papel se pasa por alto o se malinterpreta. Sin la guía del Espíritu, los creyentes no pueden experimentar la plenitud de la presencia, el poder y el propósito de Dios. Ignorar al Espíritu Santo conduce a una fe seca, mecánica y desconectada de la obra transformadora de Dios. En Juan 14:26, Jesús describe al Espíritu Santo como el abogado que les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu equipa a los creyentes con sabiduría, los convence de pecado y les da poder para vivir conforme a la voluntad de Dios. Las iglesias que no enfatizan este papel privan a sus miembros de la conexión más profunda con Dios que proporciona el Espíritu. Un problema común es reducir al Espíritu Santo a un concepto en lugar de a una presencia viva. Algunas iglesias lo tratan como una fuerza abstracta o solo lo mencionan de pasada, pasando por alto el aspecto relacional de la obra del Espíritu. Sin embargo, las Escrituras describen al Espíritu como una parte personal y activa de la Trinidad, íntimamente involucrada en la vida del creyente. Otro problema es el énfasis excesivo en el esfuerzo humano, en lugar de confiar en el Espíritu. Si bien la disciplina y el trabajo duro son importantes, el verdadero crecimiento espiritual proviene del poder del Espíritu. Zacarías 4:6 nos recuerda: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho el Señor Todopoderoso. Sin el Espíritu, nuestros esfuerzos son en vano. El Espíritu Santo también dota a los creyentes de dones espirituales para servir a la iglesia y hacer avanzar el reino de Dios. Estos dones, descritos en 1 Corintios 12, incluyen sabiduría, sanidad, profecía y más. Ignorar los dones del Espíritu limita la eficacia de la iglesia y priva a los creyentes del gozo de usar sus habilidades únicas para la gloria de Dios. Las iglesias que descuidan al Espíritu Santo a menudo luchan con una falta de pasión, poder y dirección. La adoración se vuelve rutinaria, los sermones parecen vacíos y los miembros se cansan. En cambio, cuando el Espíritu está activo, hay una sensación de vitalidad, propósito y transformación que energiza a toda la congregación. Para restaurar el papel del Espíritu en la iglesia, los líderes deben enseñar acerca de su obra
alentar la confianza en Él y crear espacio para su movimiento. Esto incluye fomentar la oración, la adoración y las oportunidades para que los miembros utilicen sus dones espirituales. Como dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aceptar al Espíritu Santo transforma la iglesia en una comunidad vibrante y llena del Espíritu. Una de las mayores tragedias de la iglesia moderna es la falta de urgencia por alcanzar a los perdidos. Aunque muchas iglesias se centran en sus propios miembros, a menudo descuidan su misión de compartir el Evangelio con aquellos que aún no han encontrado a Cristo. Esta falta de compasión contradice el corazón de Jesús por los perdidos y disminuye el impacto de la iglesia en el mundo. En Lucas 19:10, Jesús declara, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su ministerio se caracterizó por una búsqueda incesante de quienes estaban lejos de Dios, ya fuera Zaqueo, la mujer junto al pozo o el hijo pródigo. Sin embargo, muchas iglesias hoy han perdido este enfoque y se sienten cómodas dentro de sus muros, mientras el mundo exterior permanece en la oscuridad espiritual. Una de las razones de esta negligencia es el temor al rechazo o a la incomodidad. Compartir el Evangelio puede resultar intimidante, pero es un mandato, no una opción. En Mateo 28:19, Jesús llama a todos los creyentes a ir y a ser discípulos de todas las naciones. Esto requiere salir de nuestra zona de confort y confiar en que Dios obrará a través de nosotros. Otro problema es la falta de formación y estímulo. Muchos creyentes se sienten incapaces de compartir su fe, inseguros de qué decir o de cómo acercarse a los demás. Las iglesias que no ofrecen orientación hacen que sus miembros se sientan aislados y sin preparación para esta misión vital. La Biblia nos recuerda la urgencia de alcanzar a los perdidos. En 2 Corintios 5:20, Pablo escribe, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Esta responsabilidad no es solo de los pastores o misioneros, sino de todo creyente. Cuando la iglesia asume este papel, se convierte en una poderosa fuerza de cambio. La compasión por los perdidos también exige ver a las personas a través de los ojos de Dios. En lugar de juzgar o evitar a quienes son diferentes, estamos llamados a amarlos y compartir la esperanza de Cristo. Jesús demostró esto al comer con los pecadores, sanar a los marginados y dar la bienvenida a quienes la sociedad había rechazado. Para reavivar esta compasión, las iglesias deben cultivar un corazón evangelizador. Esto incluye la oración por los perdidos, esfuerzos intencionales de extensión y la capacitación de los miembros para compartir su testimonio. Como pregunta Romanos 10:14, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? La iglesia debe ser la voz que lleva las buenas noticias a un mundo herido. El compromiso cultural es un problema sutil pero devastador en muchas iglesias hoy en día. En un esfuerzo por seguir siendo relevantes o atractivas, algunas congregaciones diluyen las verdades bíblicas para alinearse con las normas sociales. Este compromiso puede atraer multitudes, pero en última instancia debilita el testimonio de la iglesia y aleja a los creyentes del estándar inmutable de Dios. Romanos 12:2 advierte, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sin embargo, muchas iglesias priorizan la aceptación por sobre la obediencia, modificando sus enseñanzas para evitar ofender o alejar a los demás. Si bien la amabilidad y el respeto son esenciales, nunca deben darse a expensas de la verdad. Un ejemplo de compromiso cultural es la redefinición del pecado. Algunas iglesias evitan hablar de temas difíciles, como la inmoralidad sexual, la avaricia o la idolatría, para evitar la controversia. Sin embargo, las Escrituras son claras en cuanto a que el pecado nos separa de Dios y debe abordarse con verdad y gracia. Efesios 4:15 nos llama a hablar la verdad en amor, equilibrando la compasión con la convicción. Otro peligro es la búsqueda del entretenimiento en lugar de la adoración. En una cultura que valora la gratificación instantánea, algunas iglesias se centran más en crear una experiencia atractiva que en fomentar encuentros genuinos con Dios. Si bien la creatividad puede mejorar la adoración, nunca debe eclipsar el mensaje del Evangelio ni la presencia del Espíritu Santo. El compromiso cultural
también se manifiesta en la renuencia a mantenerse firme en los principios bíblicos. Cuando las iglesias no defienden la palabra de Dios frente a la presión social, pierden su autoridad y credibilidad. Los creyentes quedan confundidos, inseguros de la postura de la iglesia, y como resultado, pueden alejarse. Para resistir las concesiones culturales, las iglesias deben permanecer ancladas en las Escrituras. Esto requiere coraje, humildad y un compromiso con la verdad de Dios, incluso cuando sea impopular. Como nos recuerda Gálatas 1:10, ¿acaso busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Si todavía tratara de agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Al mantenerse firmes en la verdad, las iglesias pueden brindar un testimonio claro e inquebrantable al mundo. Esto no solo honra a Dios, sino que también ofrece esperanza y orientación a quienes buscan respuestas en una cultura llena de confusión. Al llegar al final de este viaje, permítanme recordarles que su fe es su tesoro más valioso. Los peligros que hemos explorado hoy no son solo ideas abstractas, sino amenazas reales que pueden infiltrarse en cualquier vida espiritual o comunidad eclesial. Pero la buena noticia es esta: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para superar estos desafíos. Su palabra, su espíritu y su presencia siempre están disponibles para guiarnos de regreso a Él. Si estas ideas han tocado tu corazón o te han abierto los ojos a áreas de tu vida que necesitan un cambio, no dejes pasar este momento. Inscríbete en el canal y sigue a Jesús, no solo viendo videos, sino tomando medidas activas para acercarte más a Él. Al suscribirte, te unes a una comunidad que busca la verdad de Dios, se anima mutuamente y se esfuerza por andar en sus caminos. Continuemos este viaje juntos. A medida que avanzas, recuerda, la fe no se trata de perfección, sino de perseverancia. Cada día es una oportunidad para crecer, buscar y servir. Donde quiera que estés en tu camino espiritual, Dios te está llamando a profundizar más. Responde a su llamado con un corazón abierto y un espíritu dispuesto. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con alguien que necesite aliento. Difundamos la verdad de Dios a quienes se sienten perdidos o desconectados. Y no olvides comentar a continuación. Comparte tus pensamientos, tus experiencias o incluso una petición de oración. Tu historia importa y tu voz puede inspirar a otros. Ahora, permítanme tomarme un momento para presentarme. Mi nombre es Oliver, y es un honor caminar junto a ustedes mientras exploramos lo que significa seguir a Jesús con todo el corazón. Comencé este canal con un objetivo simple: ayudar a personas como ustedes a crecer en la fe, descubrir el propósito de Dios y enfrentar los desafíos de la vida con valentía y esperanza. Gracias por estar aquí hoy y por abrir tu corazón a este mensaje. Recuerda que no estás solo. Juntos somos más fuertes en Cristo. Mantente conectado, animado y arraigado en la palabra de Dios. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga abundantemente y llene tu corazón con su paz. Nos vemos en el próximo video. Cuídense y nunca dejen de seguir el maravilloso camino de la fe.